Hoy vamos a continuar con la serie Un reino poderoso. Este es un tema fascinante que me agrada compartir con ustedes. Hasta ahora, el domingo pasado, hemos visto que los reinos de este mundo, todos pasarán a la historia. Así como los reinos han venido desapareciendo, los que existen también caerán. ¿Cuántos dicen amén? Ningún gobernante de la tierra es digno de adoración, aunque muchos se han creído dioses y muchos han logrado tener seguidores. Solo uno tiene las 7 características, las 7 marcas de un reino poderoso. Hay 7 atributos que definen a un reino poderoso. Y ese reino es el reino de nuestro Señor y Cristo. Este reino tiene la marca, en él está el poder, están las riquezas, está la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Es un reino de poder, de autoridad y de gloria. Y si uno examina los reinos y reyes que han pasado sobre la tierra, todos tienen una sepultura. Pero hay un solo lugar donde hay un epitafio que dice: no está aquí, ha resucitado. Él es el único que murió, que resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Él es el Rey de Gloria, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Para Él sea todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza. Dale el aplauso bien fuerte. El reino de Dios es tan precioso que cuando alguien descubre este reino, es capaz de dejar cualquier cosa para amarlo, seguirlo. Pero la primera pregunta que quizás usted esté haciéndose esta mañana es: ¿qué es el reino de Dios? Por favor, diga conmigo: ¿qué es el reino de Dios? El apóstol Pablo escribe lo siguiente en la carta a los Romanos, el capítulo 14, el verso 17. Porque el reino de Dios no es comida. ¿Aló? El reino de Dios no es comida, ni es bebida. ¿Qué es entonces? El reino de Dios, dice, es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso es el reino de Dios. Es justicia, es paz y gozo. En 1 Corintios, el capítulo 4, el verso 20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en autoridad espiritual. El reino de Dios no es comida, tampoco es bebida. El reino de Dios es la presencia de Dios gobernando sobre personas que deciden caminar con Él. Hoy quiero compartir un tema que he titulado El reino invisible que transforma
lo invisible. Repítalo conmigo. Un reino invisible, no les escucho, un reino invisible que transforma lo invisible. El reino de Dios, usted no lo ve porque es invisible, pero hay algo que tiene el reino, transforma lo visible. Por favor, vaya conmigo a la Escritura, Lucas capítulo 17, el verso 20 al 21. Repito nuevamente la cita bíblica. Lucas capítulo 17, el verso 20 y el verso 21. Dice así la Escritura: el reino de Dios no vendrá por advertencia. ¿Cómo? Dice que le preguntaron los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Y dice que Jesús les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y el verso siguiente dice: porque el reino de Dios está entre vosotros. Por favor, mire al vecino y dígale: el reino de Dios está aquí, en medio de nosotros. Oiga, lo más complejo es que hay gente que viene a la iglesia y todavía no se ha dado cuenta que el reino de Dios está aquí en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas piensa que el reino de Dios tiene un lugar físico, tiene fronteras, tiene un ejército, tiene castillos, pero no, el reino de Dios del cual Jesús habla es mucho más grande, más profundo, más eterno. El reino de Dios no tiene una bandera, no tiene un territorio, pero donde el reino de Dios llega, lo transforma todo. Transforma la manera de pensar, transforma la manera de hablar, transforma la manera de vida de aquellos que deciden entrar a ese reino. El reino de Dios transforma corazones y transforma la cultura de esos corazones. Hoy yo quiero enseñarles a descubrir qué es realmente el reino de Dios, cómo funciona, cómo vivir en ese reino, cómo entrar a ese reino. Hay algo en la mentalidad de la gente de nuestros tiempos, se llama el sueño americano. La mayoría de gente piensa que la vida le va a cambiar si se va a la nación del norte. Y hay mucha gente migrando hacia ese país, persiguiendo el sueño americano. Pero sabe, para ser ciudadano o residente en esa nación hay unas reglas. Aunque muchos se van por el hueco, ¿cierto? Se van ilegales. Y también pasa en el reino de Dios, que algunos quieren entrar por el hueco. Pero este gobierno que gobierna actualmente esta nación está deportando una cantidad de gente que entró de manera ilegal, porque para entrar a ese reino, a ese sistema, hay unas reglas. ¿Alguien me está siguiendo? Si usted va a entrar a ese reino y va a hacerlo de manera correcta, de manera legal, usted requiere una visa.
y después, si quiere hacerse ciudadano, tiene que pagar una residencia y luego pagar la ciudadanía. No es gratis. ¿Alguien me está oyendo? Pues para entrar al reino de Dios también hay unas exigencias. Por favor, tome papel y lápiz y le voy a hablar sobre el reino de Dios según la Biblia. El reino de Dios según la Biblia no es un lugar físico, es un gobierno espiritual. Lucas 17:21 dice: el reino está entre vosotros. El reino de Dios está donde Dios está, donde Dios reina, donde Dios es recibido como rey. En otras palabras, el reino de Dios está donde se hace la voluntad de Dios, donde la voluntad de Dios es obedecida, donde su presencia se hace real, donde hay justicia. El reino de Dios trae presencia a un lugar donde Él es obedecido. ¿Alguien me está entendiendo? Usted puede tratar de pasar de agache, pero no se puede ser ilegal en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios tiene unas características y el rey tiene unas características. El reino de Dios se manifiesta donde su voluntad es obedecida, donde sus mandamientos se cumplen. ¿Alguien dice amén? En segundo lugar, es un reino presente, pero también es un reino futuro. ¿Qué significa eso? Presente. El reino de Dios está presente en aquellos corazones donde Cristo gobierna, donde Cristo reina, donde Cristo ha entrado. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decirle? Por eso es que dice el apóstol que el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo. El reino de Dios es futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Cristo regrese por segunda vez, Él establecerá un reino ya no invisible, sino que será visible, como lo dice Apocalipsis capítulo 21. Dice que Él vendrá en las nubes del cielo con poder y gloria. Cuando Él venga, todo ojo le verá. Y los que le hemos seguido, dice la Biblia, que reinaremos con Él. ¿Alguien aplaude el nombre de Dios? Hay unas características del reino de Dios. Por lo menos hay 4 características. Tome nota. En primer lugar, el reino de Dios es un reino de justicia. En segundo lugar, el reino de Dios es un reino de paz. En tercer lugar, el reino de Dios es un reino de gozo. En cuarto lugar, es un reino de poder. Estas son las características del reino de Dios. El apóstol Pablo dice: el reino de Dios no es comida, no es bebida, es justicia, paz, gozo, pero también dice que es poder.
El reino de Dios es un reino donde los o las ciudadanas no viven de acuerdo a su voluntad, no hacen lo que se les da la gana, hacen la voluntad de Dios. ¿Alguien me está oyendo? En otras palabras, justicia es hacer lo que es correcto. En el reino de Dios no se vive relativamente. La verdad no es relativa. En el reino de Dios, el adulterio es adulterio, la fornicación es fornicación, aunque la gente de hoy le cambie de nombre: trabajadora social, dama de compañía. ¿Aló? En el reino de Dios el pecado es pecado. ¿Alguien dice amén a eso? Eso se llama justicia. En el reino de Dios el malo es castigado. El malo tiene que pasar por un proceso si no se arrepiente. ¿Alguien me está entendiendo? En el reino de Dios hay paz. La paz del reino de Dios no es como los gobernantes del mundo lo ven. La Biblia dice que cuando los gobernantes del mundo dicen paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. La mayoría de los líderes mundiales prometen paz, seguridad, pero definitivamente no habrá paz y seguridad para las naciones que sean gobernadas por el hombre, porque solo habrá paz y hay paz y seguridad en aquellos corazones que se rinden a Cristo. La paz para Dios es reconciliación con Dios. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. La paz de Dios es una paz que comienza con una reconciliación con Dios. ¿Sabe? Cuando uno está lejos de Dios, el corazón se le endurece, se vuelve como piedra. Y le hablo a las parejas. Levante la mano los que son casados aquí. Cuando usted tiene el corazón endurecido, esa mujer que usted tanto ama y el corazón se le ha endurecido, comienza a hablarle de manera incorrecta, con palabras duras. Comienza a verla diferente. Comienza a llenarse de argumentos. Lo mismo le pasa a la mujer, porque su corazón no está en paz con Dios. Pero cuando esa mujer o ese hombre le rinden su corazón a Cristo, ¿sabe qué hace la palabra de Dios? Ablanda el corazón, te hace sensible y, ¿sabe? Restaura la relación con Dios. Y cuando la relación con Dios está restaurada, la relación de la pareja es restaurada, la relación de la familia es restaurada, la relación con otras personas es restaurada. Eso es lo que la Biblia llama paz. Paz no es ausencia de conflictos. ¿Aló? Eso es lo que la gente cree, que paz es que no va a haber conflictos. Pero no, mientras usted esté en la tierra, paz es reconciliación. Paz es poder mirar al otro y poder sentir su corazón y decir: te amo, te perdono, te acepto tal como eres. ¿Alguien me está siguiendo? El reino de Dios es gozo. ¿Sabe? La gente de hoy confunde gozo con placer.
Pero el gozo es una manifestación del Espíritu de Dios, que no importa los problemas que puedas tener, puedes tener el gozo del Señor. La Biblia dice que a los hijos de Dios se les da un manto de gozo, un manto de alegría, aleluya, que no les será quitada. Pero también el reino de Dios es poder en el Espíritu. Es asombroso. Yo les decía el domingo pasado que las imágenes que estoy usando para el sistema de multimedia, no las estoy buscando así, sino que le estoy diciendo, por favor, me ayudan con los que dejaron carros al otro lado o motos, por favor, los señores de tráfico están necesitándolo a usted afuera. ¿Listo? No lo van a multar, pero debe quitarla de ahí. Entonces, si alguno tiene su vehículo o su moto, por favor, ayúdeme con eso. Continúe, por favor, no se me distraiga. Les estaba diciendo algo importante y creo que se me olvidó. Les estaba hablando de la IA, ¿cierto? Todas esas imágenes que ustedes ven, le estoy pidiendo a la IA, a la inteligencia artificial, que las haga. Es asombroso, le digo, una imagen con esta característica. Y quedo asombrado. Y le voy a hacer una revelación. La IA llegó como un cumplimiento a la palabra de Dios, a la profecía de Dios. Va a ser el sistema que en los próximos años va a gobernar las naciones de la tierra. Va a llegar el día cuando un chip va a ser instalado en su frente o en su mano, como dice la Biblia, y usted podrá ser controlado y dirigido por este medio. Podrá hacer muchas cosas, pero será controlado. ¿Sabe? Es un sistema de poder. Le estaba diciendo, por favor, una imagen con un rey sentado en un trono, con la imagen de Cristo. La hizo. Y me decía, pensando, yo dije, ¿esto piensa? ¿Aló? Lo que quiero enseñarle es que en los últimos tiempos que ya estamos viviendo, van a haber dos manifestaciones de poder. Pero la gente del reino de Dios va a manifestar la gloria del reino de Dios en la tierra. Vamos a tener todo el respaldo del poder de Dios, porque va a haber una confrontación de poderes. Y saben, los hijos del reino no vamos a estar solamente en palabras. Pablo dijo, mire, el reino de Dios no es comida, ni es bebida, ni es palabras. Entonces, ¿qué es? Es poder de Dios. Estaba también mirando unas noticias y me llegó una que yo todavía no sé si es real, porque hay mucha noticia falsa, lo que llaman fake news. Y en esa noticia dice que China creó un hospital con inteligencia artificial, donde ya no hay médicos ni enfermeras. Lo recibe un robot, le toma los datos, le hace los exámenes, le entrega un diagnóstico y si es necesario le hace la cirugía
todo con la IA. Ese será el poder de los siglos que vienen. Pero déjeme decirle, el reino de Dios no consiste en eso. El reino de Dios es poder y autoridad en el Espíritu manifestada a través de los ciudadanos del reino. El reino de Dios es como una... Por favor, otra vez. Gracias por la interrupción. El reino de Dios... No, que por favor los que tienen moto, en la parte de acá, que los señores de tránsito, ellos son así. Que por favor las muevan de allí. Gracias. Bendecimos a la Secretaría de Movilidad. Amén. Levante la mano, bendecimos a esa gente. Están cumpliendo una función. Alguien los envió. Alguien tiene que haberlos enviado. Y por lo menos tienen que molestar a alguien. Eso es reino, mire. Eso que están haciendo ellos es reino. Es gobierno. Es poder. ¿Y por qué pueden hacer eso? Porque tienen el poder. ¿Alguien me está entendiendo? Pero ese reino, todos caen. Todos los reinos pasan. Todos los gobiernos pasan. ¿Alguien me está entendiendo? Vuelvo a seguir, vuelvo al punto. Ok. El reino de Dios es como una semilla que crece. La Biblia dice que el reino de Dios es como la semilla de mostaza. La semilla de mostaza es la semilla más pequeñita de todas las semillas. Pero cuando esta semilla cae en tierra, comienza a humedecerse, la cáscara que la envuelve se ablanda y comienza a surgir un arbusto donde pueden venir los pájaros para comer sus semillas y pueden hasta venir las bestias a cobijarse bajo su sombra. Así es el reino de Dios. Crece en silencio. Usted no lo ve, pero está creciendo. Si usted está oyendo hoy la palabra de Dios, esta palabra es como la semilla de mostaza. Va a comenzar a germinar en su corazón hasta que produce frutos. Aquí hay una pareja que vino hoy que está en conflictos. Pero ¿sabe? Si la palabra de Dios penetra, permea su corazón, esta palabra que estoy hablando producirá fruto de paz. ¿Alguien está entendiendo? Paz es reconciliación, paz es bendición, paz es la gracia que restaura. También el reino de Dios es como la levadura. La levadura tiene algo y es que usted la pone una porción de levadura en una masa y usted no ve lo que está pasando. Ella comienza a permear y poco a poco ha producido un efecto tan real que usted lo puede ver. La masa es transformada. Pues eso es lo que pasa en el corazón. La palabra de Dios es como la levadura. En el corazón donde es oída, ese corazón no quedará igual, porque el efecto de la palabra de Dios producirá frutos de vida, de paz y gozo. ¿Alguien alaba al Señor? El reino de Dios es un reino de poder. Son palabras. El apóstol Pablo decía: cuando yo fui a ustedes, no fui con palabras de humana sabiduría, fui con manifestaciones de poder. Cuando llegamos a Bello, nosotros no llegamos hablando palabras bonitas. ¿Sabe? Donde hemos llegado, las enfermedades son sanadas, los demonios son echados y las familias son restauradas. Esas son las manifestaciones del poder de Dios. Aleluya. El evangelio es el poder que libera.
que sana, que transforma. Es un poder que vence el poder del pecado, de la oscuridad, de la mentira y del engaño. Permítame mostrarle las diferencias entre el reino de Dios y los reinos del mundo. El Señor dice: mi reino no es de este mundo. ¿Cómo es el reino de Dios? Vamos a ver, por favor. El reino de Dios es amor, mientras que el reino de las tinieblas es lo contrario al amor, es egoísmo. ¿Saben? Es lo que pasa en la gente. La gente a veces se casa pensando que el otro lo haga feliz, porque su egoísmo no le permite ver más allá de su nariz. El reino de Dios es paz. El reino del mundo es conflicto, crisis. Por eso es que usted vive en una constante guerra, en un constante conflicto. El reino de Dios es verdad. El reino de las tinieblas es relativo. Mire, déjeme explicárselo. En el reino de las tinieblas, las cosas no son como son. Son como usted las quiera ver. ¿Aló? Es un sistema de relativismo, donde, por ejemplo, algunas cosas que para Dios son pecado, para la gente de esta tierra no lo son, porque son gente que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Eso es lo que se llama relativismo. No es verdad. Y es por eso que la verdad, según el sistema humano, está en revisión. Pero la Biblia no admite eso. La Biblia no es relativismo. La Biblia es verdad absoluta. Y usted la recibe como verdad absoluta o no. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O usted lo recibe así o no. Y el Señor no se pone a pelear con usted. Él dijo: el que cree en mí tiene la vida. Pero también dijo: y el que no cree no tiene la vida, ya está condenado. ¿Alguien me está oyendo? El reino de Dios es gozo. Es un reino donde realmente en medio del conflicto, en medio de los avatares de la vida, usted puede experimentar una alegría que no es de esta tierra, porque la alegría del sistema de esta tierra es placer. La gente llega el viernes, cuando se acerca el jueves, la gente dice: este es como un viernesito pequeño, un viernes. Pero sabe, en el reino de Dios hay alegría lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, porque hay gozo que viene del Espíritu de Dios. Les voy a contar una infidencia. Anoche estábamos para reventar, el equipo ha estado trabajando al máximo. Y saben, la gente estaba recibiendo palabra, bendición. Y yo dije: esta gente, después de todo lo que han recibido, se van a ir fundidos. No, la gente salió a danzar, a brincar, a celebrar. Y nos dieron casi las 12 de la noche celebrando. Y todos en sano juicio. ¿Aló? Oiga, ni nadita de polita, no fue. Estaba el poder del Espíritu fluyendo allí. Aleluya. Y mire, yo estaba pensando, para levantarlos va a ser, no,
a las 5:30 yo comencé a oír ruidos. Es más, me despertaron ellos. La gente, cuando bajé de la habitación, pastor, estamos felices. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! El gozo del Señor es una fortaleza. ¡Aleluya! Es un manto. El reino de Dios es eterno. No pasará. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras jamás pasarán. Los reinos de este mundo son momentáneos, de años. Algunos duran 4, otros 5, otros 6, otros se hacen al poder y duran 20 años. Pero déjeme decirles, a todos esos reinos les espera una tumba. A todos esos reyes los absorberá la sepultura. Pero el Señor, mi Señor vive. Levante su mano y diga: mi Señor vive. Mi Rey vive. Mi Rey es eterno. Aleluya. Los reinos de este mundo son corrupción. El reino de Dios es justicia. El reino de Dios es servicio. En el reino de este mundo hay dominio. El que más puede, el más grandecito, el que tiene más poder. ¿Alguien me entiende? En el reino de Dios son como su rey. Su rey, nuestro rey, se quitó la bata, se puso una toalla, se ciñó una toalla, tomó un lebrillo, lavó los pies de sus discípulos y dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si yo, el Señor, el Maestro, he lavado los pies, ustedes deben también servirse los unos a los otros. ¿Alguien me está entendiendo? El reino de Dios es servicio. Me bendice tanto ver a profesionales, a dueños de empresas poniéndose un domingo la toalla del servicio. ¿Saben? Eso es maravilloso. El título no importa. Lo que importa es el reino y el Rey que vive y permanece para siempre. Aleluya. Y ya estoy cerrando. ¿Cómo vivir en este reino? O sea, ¿cómo ser miembro de este reino? ¿Cómo entro a este reino? ¿Cómo logramos ser ciudadanos de este reino? Es una buena pregunta. Para entrar al reino de Dios, la primera cosa que hay que hacer es nacer de nuevo. Por favor, mire al vecino y dígale: tienes que nacer de nuevo. Jesús se lo dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo, se lo voy a repetir, el que no naciere de nuevo no puede ver, no puede entrar al reino de Dios. ¿Sabe? Para entrar a una nación se tiene que entrar con una visa o con un pasaporte. Y usted no puede hacer lo que quiere. Usted llega a esa nación a hacer como lo que se hace en esa nación. Es asombroso. Cuando he salido fuera del país, ¿saben? La gente de ese país tiene cultura diferente, costumbres diferentes. Si usted va, por ejemplo, a la nación americana, es normal que en esta cultura latina, colombiana, usted ponga su equipo a todo volumen. Si usted hace eso allá en esa nación, ¿sabe qué hace? En unos minutos va a llegar el oficial de policía y le va a decir que tiene una notificación por alto ruido. Y si usted no paga,
no apaga su equipo, ellos lo van a llevar a la corte. ¿Aló? Y ahí usted aprende que ahí no hace lo que usted quiere, lo que se le da la gana, sino que usted hace lo que ese reino dice. En el reino de Dios, para ser ciudadano del reino, la primera cosa que hay que hacer es nacer de nuevo. Y Jesús lo dijo: si no naces de nuevo, no puedes ver, no puedes entrar al reino de Dios. Así que, por favor, mire a su vecino y dígale: le tocó, mijo. No hay de otra. ¿Cuántos quieren entrar al reino de Dios? Levánteme la mano. Por favor, se lo voy a repetir. Le tocó. Hay que nacer de nuevo. Si usted quiere saber más de este tema, tiene que venir el próximo domingo. La segunda cosa que hay que hacer para ser ciudadano del reino es buscar el reino de Dios. Escúcheme bien, buscar el reino de Dios. Mateo 6:33 dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe qué significa eso? Que usted tiene que priorizar. Usted tiene que priorizar los valores del reino. El reino no es segundo. El reino no es tercero. El reino es primero. ¿Alguien está entendiendo? Ah, no, es que yo puedo hacer lo que quiera. Sí, usted puede hacer lo que le dé la gana, pero no será ciudadano del reino de Dios, porque para entrar al reino de Dios se entra por un nuevo nacimiento y se entra por hacer primero lo que dice el reino. Dios no va a ser segundo. Dios no va a ser tu mandadero. ¿Alguien me está entendiendo? Dios no va a ser como esa lámpara de Aladino que la frotas. Hay gente que solamente quiere el beneficio del reino. Que el Señor me sane, que el Señor me bendiga, que el Señor me prospere, me dé plata. No, Dios no está interesado en darte plata. Dios está interesado en que seas ciudadano del reino, y cuando eres ciudadano del reino, entonces te bendice, porque esa es una consecuencia de ser ciudadano del reino. Buscar primeramente el reino de Dios significa poner a Dios como número uno. ¿Quién es lo primero en tu vida? Para algunos lo primero es el trabajo. ¿Y saben por qué se dañan muchos hogares? Porque el esposo trabaja y olvidó a su esposita. O lo mismo le pasa a la señora. Pero en el reino de Dios ni usted es primero, ni la esposa es primero. Dios es primero. Cuando me fui a casar, ya había logrado conquistarla. Wow. Entonces le dije: amor, le hice la promesa matrimonial. Y cuando estaba haciendo la promesa matrimonial le dije: amor, ¿quieres casarte conmigo? Y ella me dijo que sí, gracias a Dios, porque me hubiera dejado en vergüenza. Y le dije también: amor, ¿quieres ser segunda? Mi segunda. Y ella me dijo que sí. Si hubiese sido otra que no entendía mi palabra, me hubiera dado una bofetada bien grande. ¿Sabe por qué? Ella entendía que mi rey es primero, aleluya.
y ella va a ser segundo. Pero como segundo va a ser tratado como primero, porque ese es el reino. Primero él. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sabe por qué usted tiene problemas? Porque usted es primero. El trabajo es segundo. Los amigos son terceros. Y la esposa por allá quedó relegada a cualquier lugar. Pero cuando el reino de Dios llega a su vida, le pone orden. Orden de prioridades. Y el orden comienza diciendo, Dios es. Por eso es que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mire al vecino, dígale, prioriza. Tercero, el reino de Dios hay que reflejarlo. En otras palabras, hay que vivir la cultura de ese reino. En el reino de Dios usted no hace lo que se le da su reverenda voluntad. En el reino de Dios se hace la voluntad de Dios. Si usted hoy decide seguir a Cristo y es soltero, usted no va a decidir, escúcheme bien, con quién se casa, porque el Padre Celestial sabe más que usted y le va a dar la mujer que Él tiene para usted. ¿Alguien me está oyendo? O le va a dar ese hombre que usted necesita. ¿Sabe cuál es el problema? Nosotros elegimos. Yo recuerdo cuando me fui a casar, le dije, Señor, tenía una novia y Dios me dijo no. Y ya me iba a casar y Dios me dijo que no. Y yo hablé con ella y nos pusimos en acuerdo y descubrimos que realmente habían unas cosas irreconciliables, que no era bueno llegar al altar. Así que decidimos tomar caminos diferentes. Y duré varios meses, varios años esperando. Y un día Dios se me reveló y me dijo, esta va a ser. Cuando yo vi como una fotografía de la que hoy es mi esposa, dije, no, Señor, esa no. ¿Serio? Y el Señor me dijo, pues, esa es tu esposa, con la que vas a tener hijos. Y yo dije, Señor, si esa es... Y sabe, yo conquisté a mi esposa de manera muy extraña. Recuerdo que le dije un día, me acerqué, le dije, mira, tuve una visión, pasó esto y esto. Y siento que no hay como algo así de atracción. ¿Aló? Porque ¿cómo funciona afuera? Química. ¿Aló? Química. No, no siento esa química, pero sabes, Dios me habló. Y yo quiero que oremos. Porque si esto es de Dios, tiene que despertar la química a Él. Y saben, al mes, yo le dije, en un mes hablamos. Al mes no le llamé, no hablé durante un mes con ella. Al mes la llamo y le digo, oye, ¿cómo estás? Y ustedes saben. Y entonces le dije, me gustaría hablar contigo para saber qué te ha mostrado Dios. A mí Dios me habló, pero necesito primero saber qué te mostró Dios. Ya Dios me había hablado, ya no había necesidad de que Dios me repitiera la dosis, pero necesito saber, porque ella me dijo lo mismo. No, yo no te puedo decir que tú despiertas en mí, no. ¿Alguien me está entendiendo esto? ¿Saben? Ese día me dijo, si quieres saber, le toca viajar, mijo. Yo dije, por eso era que no quería, Señor. Pero saben, viajé como hora y media. Ella vivía en otro lugar. Y cuando me reuní con ella en las horas de la tarde, me dijo, Dios me habló y me dijo lo que Dios le había hablado. Y yo le dije, pero escúchame bien, no todavía, no vamos a ser todavía novios. Tú y yo vamos a seguir un proceso, porque Dios me dijo
que esto tiene que ser confirmado. Y vamos a confirmarlo con papá y mamá, tuyo y míos. Y fue precioso. Finalmente nos casamos, tenemos una hermosa familia, 4 hermosas hijas, 3 casadas, exitosas, bendecidas. Nos amamos. Anoche llegó vestida de blanco. Cuando yo la vi dije, esa es diferente. Wow, esa tiene algo que me atrae. Tenemos 30 y pico de años. El Señor despertó algo especial en nosotros que no es humano, carnal, porque lo carnal desaparece con el tiempo, pero lo que viene de Dios permanece para siempre. Esto es lo que estoy hablando del reino. Y yo quiero terminar esta mañana. La cultura del reino es una cultura diferente. Es una cultura de amor, donde tú puedes amar hasta tus enemigos, donde tú te conviertes en la luz, en la sal de la gente, en una gente que puede servir a los demás. ¿Saben? Le voy a hacer una revelación esta mañana. La iglesia, cada iglesia, esta iglesia es una embajada del reino. Mire, permítame explicarlo para que usted entienda. Fuimos a buscar la visa americana hace unos años atrás con mis 3 hijas, pero ya una era casada. Nos fuimos a buscar la visa. Un amigo me había dicho, tienes que venir. Me había comprado tiquetes para viajar y yo le dije, no tengo visa. Así que me dijo, tienes que sacar tu visa, te voy a enviar los recursos para que la saques. Él es un científico experto, muy bendecido, un hombre de Dios, muy bendecido. Y saben, sacamos la visa, nos fuimos, y cuando estábamos ahí en el consulado, en la embajada, el cónsul nos hizo unas preguntas, y luego, en unas palabras que yo casi no entendía, medio español, me dijo, su visa ha sido aprobada. Yo me volteé y dije, que tenemos la visa. Mi hija María José, que tenía como 4 o 5 años, comenzó a gritar, a saltar y decía, estamos en Norteamérica, estamos en Estados Unidos. Yo le decía, cálmate, cálmate. Pero entendí una cosa, ese pedacito de tierra, aunque está en Colombia, por ser una embajada americana, es Estados Unidos. ¿Alguien me está entendiendo? La ley dice que una embajada, aunque sea territorio de otra nación, ese pedazo de tierra es de esa otra nación. Que si se comete un delito ahí, se juzgará en esa nación. ¿Alguien está comprendiendo esto? Este lugar es una embajada del reino. Aquí hay presencia de Dios. Aleluya. Lo que se dicte aquí es el reino de los cielos, el reino de Dios manifestado. Pero déjeme hacerle otra revelación. Su casa es una puerta del cielo. Se lo voy a repetir, su casa, si usted está en el reino de Dios, su casa es una puerta del cielo. ¿Sabe qué le pasa a los demonios cuando hay una iglesia? Se perturban, se molestan, se afligen. Saben que aquí hay una embajada del reino. Y sabe, su casa es una puerta del cielo. Hace unos años atrás, yo me desperté como 3 de la mañana y comencé a orar. La casa donde vivía tenía una puerta de vidrio que me permitía observar hacia afuera. Así que yo comencé a orar, me salí, me paré frente a la puerta. Es una puerta que permitía que yo pudiera ver, pero de afuera no me vieran. Así que yo estaba tranquilo orando ahí, orando. De pronto comienzo a ver con las sombras de las luces como un ramillete de personas
se veían no personas, sino las sombras. Yo me corrí a la ventana para ver si alguien estaba por ahí y estaba proyectando, porque se veía un círculo de personas y había una sombra que era como grande y le daba instrucciones a los otros. Yo dije, va a suceder algo, alguien lo van a atracar, algo va a pasar aquí, así que comencé a orar. Y de pronto comencé a oír en mi espíritu lo que esas sombras estaban hablando. Y el más grande le estaba diciendo, vas a ir a ese hogar y vas a traer muerte. Le decía a otro, vas a ir allá a ese hogar y vas a producir división. Que esa pareja pelee y se separe. ¿Aló? Y siguió, ve a ese otro hogar y causa rebeldía en los hijos. Y yo estaba, en el nombre de Jesús, te ato. Y una sombra comenzó a moverse y caminaba en dirección a mi casa. Y yo comencé a estar alerta. Pero el que estaba dirigiendo el combo lo llamó, le hacía así, en la sombra yo veía que le hacía así. Y lo atrajo y le dijo, que no te muevas. Y él reaccionó de manera fea, violenta, no quería obedecer. Finalmente volvió a hacerlo, volvió a ser regañado. Y comenzó a decirle, ¿y por qué no puedo ir allá? Yo quiero ir allá. Y el que estaba dirigiendo le dijo, no sabes que ahí hay un hombre que te va a garrotear, te va a dar. ¿Saben? Los demonios saben que hay en tu casa, porque tu casa es una puerta del cielo, aleluya. Y los demonios no pueden entrar a tu casa por causa de la presencia de Dios. Este día yo quiero que usted pueda llevar el reino de Dios a su casa. ¿Alguien quiere ser ciudadano del reino de Dios?